Otot, la antigua vivienda Yocotán de Tabasco. El hombre desde tiempos memorables tuvo la necesidad de resguardarse de las inclemencias del tiempo, ya sea la lluvia, el sol y el viento. El volverse sedentarios, los grupos de cazadores, recolectores y un medio cálido, húmedo, con ausencia de cuevas o grutas y con zonas inundables, el Yocoyinik tabasqueño empezó a construir un espacio donde protegerse del clima y los embates de la naturaleza. Otot es como se le denomina casa en lengua yocotán de Tabasco. Su construcción relatan los últimos ancianos chontales de Centla, Nacajuca y Tamulté. Llevaba todo un trabajo y una empresa que se ha distorsionado y extinguido prácticamente en las comunidades chontales tabasqueñas, pues a la llegada de los europeos hispanos, aquel 1519 por Centla, aseguraban que existía una gran ciudad con viviendas de cal y canto, donde se adoraban ídolos y donde existía en medio una ciudad y una gran ceiba, testimonios románticos que solo existen en crónicas de los conquistadores europeos a su llegada a Tabasco. Lo cierto es que la mayoría de esas viviendas eran de material perecedero como palma, guano, jaguacte, caña brava y tinto, que en su mayoría eran extraídos de la selva y el pantano y eran trasladados al centro del poblado, donde se levantaban como viviendas tradicionales. Al principio las viviendas se levantaron a las orillas de los ríos y lagos. Posteriormente los pueblos, al sufrir saqueos y amenazas de la piratería posterior a la conquista, se trasladaron a las profundidades de la selva y el pantano para fundar pueblos chontales como Ixtla, hoy Quintín Arauz, Mucte, hoy Tamulté, y Yextup, hoy Nacajuca. La construcción de la vivienda Yocotán consistía en organizarse entre familiares y amigos para ir a cortar la madera para la vivienda. Se seleccionaba la luna para el corte de la palma real, el jaguacte y la caña brava para construir el seto, el tinto y el chilpicoite. Aportaban los 5 horcones, el tatuán, el mangle rojo, el popiste, era el artesón. Por último, el guano decoroso era el techo. Antes de iniciar se hacía todo un ritual para agradecer a los dueños del monte permitir la construcción de esta casa. En los agujeros donde se construía o sembraban los horcones, se dejaban como ofrenda un pavo criollo o chocmulú. En otras comunidades se dejaba sangre de un pavo que sacrificaban primero para alimentar a los hombres que ayudarían a construir la vivienda. El guano debería sahumarse para contrarrestar alimañas y el techo debe ser de 2 aguas para que escurra bien por la lluvia, casi verticales. Con esta forma se asemeja a los arcos falsos de las antiguas pirámides mayas. Levantar sobre la tierra la vivienda era una tarea artesanal, un ritual, un hermanamiento fraterno de los pueblos yocotanos. Mientras los hombres escarbaban los agujeros, subían y amarraban las soleras con bejucos, se colocaban garrochas, caballetes, viga, tijeras y se aseguraba con cintas el armazón. Mientras tanto, las mujeres preparaban la comida y el pozol. La tarea era dirigida por un anciano techador y constructor de casas, que de vez en cuando también ofrecía un trago de aguardiente a los constructores para mitigar el desgastante del cuerpo que los potentes rayos del sol causaban. En su interior se instalaban tapancos para almacenar granos y provisiones durante las largas inundaciones. En el yagual, que sirve como alacena y que resguarda totoposte, tortilla, pozol, chocolate, las esconde de las hormigas sobre el fogón. Se preservan y se ahuman también plátano, papaya, mango, naranja, carne salada, jícaras, cajetes y apastes. La casa tradicional tenía 2 puertas, 2 accesos y otra la salida, y solo 2 ventanas a los costados. Con esto se cumplía la función del número de 4, donde podrían circular los 4 vientos sagrados desde los 4 puntos cardinales del mundo yocotán. Asimismo, podrían ingresar y salir fácilmente los antiguos pisán o espíritus de los antepasados de la cosmovisión yocotán. Antes de habitar la casa,
se debe de proteger con una ofrenda a la Madre Tierra por permitir la construcción de la misma. Por lo regular, zonas altas que en Tabasco se llaman lomas, pero también se construyeron viviendas en zonas inundables que a manera de plataformas o palafitos se erigieron sobre el pantano, buscando no ser alcanzados por la creciente. Entre los enseres y utensilios de la casa chontal se encontraba la cama de madera con tejido de hilo, una mesa con silla y la infaltable hamaca para refrescarse del calor tropical de Tabasco. Es de mencionar que antiguamente era muy penado el robo entre los chontales, pues se consideraba una vergüenza y una deshonra robarse entre sí. Por eso las casas tenían puertas sin cerraduras. Solo un tronco o un palo resguardaba durante la noche las puertas de acceso. Hoy, la delincuencia en las comunidades Yocotanop no respetan ni las comunidades, ni las escuelas, mucho menos las iglesias ni los panteones. Para finalizar, el santo patrón que era elegido por la familia Yocotán se le construía también un nicho al interior de la casa, que a manera de altar sería el lugar sagrado para comulgar con las almas de los familiares muertos y pedir auxilio y bendición de los santos cristianos. De esta manera, el Yocoyinik tabasqueño construía su antigua vivienda, que era de material sustentable, extraído del entorno natural de sus comunidades. La llegada de gente ladina a la ciudad, aunado a la explotación petrolera, ha cambiado profundamente las costumbres chontales, que hoy ven con menosprecios a las casas de guano y de palma, pues creen erróneamente que las casas de material hecha con bloque y cemento son mejores, porque según escuchan, así vive la gente decente y civilizada de las grandes ciudades. Sin embargo, en lo más profundo de las zonas indígenas de Tabasco, las casas de guano y palma subsisten, aunque el Yocoyinik es acosado y seducido por la modernidad, que lo obliga a construir casas de varilla, bloc y cemento. Las antiguas tradiciones se mezclan y se introducen en lo cotidiano, resguardando la vieja costumbre del pueblo yocotán tabasqueño, que se resiste a olvidar la construcción paralela a la casa de material, una choza de guano, jaguacte y palma, una al que llaman Yocotla, que en lengua yocotá significa nuestras casas. Fuente: Plácido Santana Hernández, historiador de la Secretaría de Cultura y cronista Yocotán del municipio de Centla.